¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. El pacto de mi abuela con el charro negro. Me llamo Sofía Vargas. Soy de Guerrero. Crecí en la periferia de Chilpancingo, en un barrio que la gente conoce como La Esperanza, aunque a veces la esperanza es lo último que se encuentra por estos lados. Mi casa, o lo que quedaba de ella después de las últimas lluvias torrenciales, era pequeña, de paredes a medio revocar y techo de lámina que crujía con cada ráfaga de viento. Vivíamos mi abuela, mi mamá y yo. Mi papá, bueno, él nos dejó cuando yo era muy chica, se fue a buscar trabajo al norte, como muchos otros, y nunca más supimos de él. La abuela Elena era la que mantenía la casa a flote. Trabajaba vendiendo tamales y atole por las mañanas en el mercado. Mi mamá, Rosa, hacía lo que podía, limpiando casas o lavando ropa ajena. Yo, mientras tanto, iba a la escuela, o al menos lo intentaba, porque muchas veces tenía que quedarme en casa para ayudar con las tareas. Recuerdo una noche en particular, una de esas noches húmedas y calurosas que solo se viven en Guerrero. La lluvia había cesado hacía un par de horas, pero el aire aún olía a tierra mojada y a vegetación descompuesta. Estábamos cenando, o más bien, intentando cenar. Teníamos frijoles refritos y unas tortillas duras que mi abuela había conseguido a buen precio en la tortillería. La luz, como era costumbre, parpadeaba intermitentemente, creando sombras extrañas en las paredes. Dice la señora Carmelita que anoche lo vio, comentó mi abuela, masticando un bocado de frijoles. Mi mamá y yo la miramos sin entender. ¿A quién vio, amá?, preguntó mi mamá. Al charro negro, respondió mi abuela, con un tono de voz que me heló la sangre. Dice que lo vio por el camino viejo, cerca del panteón. Que iba en un caballo negro, más negro que la noche misma. Yo era pequeña, pero ya había escuchado las historias del charro negro. Historias que contaban los abuelos y los tíos en las noches de tormenta, historias que hablaban de un hombre elegantemente vestido de negro, montado en un caballo infernal, que ofrecía riquezas a cambio del alma. Historias que, hasta ese momento, yo consideraba simples cuentos para asustar a los niños. Ay, amá, no diga esas cosas, dijo mi mamá, con un dejo de nerviosismo en la voz. Usted sabe que son puras leyendas. Leyendas o no, Rosa, más vale tener cuidado, replicó mi abuela. Dicen que el charro negro se aparece a la gente desesperada, a la gente que necesita dinero. Mi mamá y yo nos quedamos en silencio, cada una sumida en sus propios pensamientos. Sabíamos que la situación económica en casa era precaria. La abuela Elena trabajaba duro, pero el dinero nunca alcanzaba. Mi mamá se desvivía por nosotros, pero sus ingresos eran insuficientes. Yo, por mi parte, me sentía impotente, incapaz de ayudar. Esa noche, me costó conciliar el sueño. Las palabras de mi abuela resonaban en mi cabeza. Imaginaba al charro negro cabalgando por los caminos oscuros, con su sombrero de ala ancha y su mirada penetrante. Sentía un miedo irracional, un miedo que se aferraba a mi piel como una garrapata. Al día siguiente, la vida continuó como siempre. Mi abuela se fue al mercado, mi mamá a limpiar la casa de la señora Carmelita y yo a la escuela.
Pero la sombra del charro negro seguía presente, acechando en cada esquina, en cada mirada, en cada susurro. Por la tarde, cuando regresé a casa, encontré a mi mamá llorando en la cocina. La abuela Elena estaba sentada a su lado, abrazándola con ternura. ¿Qué pasa, amá?, pregunté, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Mi mamá levantó la vista, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Perdimos la casa, hija, dijo, con la voz entrecortada. El banco nos va a embargar. Ya no tenemos dónde vivir. Sentí como si el mundo se derrumbara a mi alrededor. La casa, por humilde que fuera, era todo lo que teníamos. Era nuestro refugio, nuestro hogar. Y ahora, lo íbamos a perder. La abuela Elena suspiró profundamente. No se preocupen, hijas, dijo, con una determinación que me sorprendió. Yo voy a hacer algo. No las voy a dejar sin techo. Esa noche, la abuela Elena no durmió. La vi caminar de un lado a otro de la casa, rezando y murmurando cosas incomprensibles. Al amanecer, salió de casa sin decir a dónde iba. Mi mamá y yo nos quedamos esperándola, angustiadas y preocupadas. Las horas pasaban lentamente, como si estuvieran hechas de plomo. El sol comenzó a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Y la abuela Elena no regresaba. Cuando ya estábamos a punto de perder la esperanza, la vimos aparecer en la puerta. Su rostro estaba pálido y demacrado, pero en sus ojos brillaba una extraña chispa. Ya está todo arreglado, dijo, con una voz que apenas era un susurro. Ya no vamos a perder la casa. Mi mamá y yo la abrazamos con fuerza, aliviadas y agradecidas. Pero al mismo tiempo, sentía un presentimiento oscuro, una inquietud que me carcomía por dentro. Los días siguientes transcurrieron con una calma tensa. El banco no nos molestó. La abuela Elena parecía más tranquila, aunque a veces la veía perdida en sus pensamientos, con la mirada fija en el vacío. Una noche, mientras cenábamos, percibí un olor extraño en el aire. Un olor acre y penetrante, como a azufre quemado. Miré a mi alrededor, buscando el origen del olor, pero no encontré nada. ¿Huelen eso?, pregunté a mi mamá y a mi abuela. Ambas negaron con la cabeza. Yo no huelo nada, hija, dijo mi mamá. Debes estar cansada, añadió mi abuela. Pero yo sabía que no estaba equivocada. El olor a azufre era inconfundible y cada vez se hacía más fuerte. Esa noche, no pude dormir. El olor a azufre me quemaba las fosas nasales y un miedo irracional me atenazaba el corazón. Me levanté de la cama y me dirigí a la cocina, buscando algo que me tranquilizara. Al llegar a la cocina, me quedé paralizada por el terror. La luz parpadeaba violentamente, proyectando sombras grotescas en las paredes. Y en medio de la habitación, de pie junto a la ventana, estaba él. El charro negro. Era un hombre alto y delgado, vestido con un elegante traje negro que parecía absorber la luz. Su sombrero de ala ancha ocultaba su rostro, pero podía sentir su mirada penetrante clavada en mí. A su lado, esperaba un caballo negro, más negro que la noche misma, que relinchaba suavemente. Retrocedí lentamente, presa del pánico. Intenté gritar, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. El charro negro levantó una mano enguantada y me hizo una seña para que me acercara. Su voz, grave y resonante, llenó la habitación. No tengas miedo, niña, dijo. Vengo a cumplir mi parte del trato. En ese momento, entendí todo. Mi abuela, desesperada por salvarnos de la ruina, había hecho un pacto con el charro negro. Había vendido su alma a cambio de nuestra seguridad. ¿Qué trato?, pregunté, con la voz temblorosa. El charro negro sonrió, una sonrisa que heló la sangre. Tu abuela me ofreció lo que más quería, respondió. Su alma. A cambio, yo le di el dinero que necesitaba para salvar la casa. Sentí como si una puñalada me atravesara el corazón.
Mi abuela, la persona que más amaba en el mundo, se había sacrificado por nosotras. ¿Y ahora qué quieres?, pregunté, con lágrimas en los ojos. El charro negro se encogió de hombros. Ahora, vengo a reclamar lo que me pertenece, dijo. Vengo a llevarme el alma de tu abuela. En ese instante, la abuela Elena apareció en la cocina, con el rostro desencajado por el terror. Déjala en paz, grité, interponiéndome entre el charro negro y mi abuela. El charro negro me miró con desprecio. No te metas, niña, dijo. Este es un asunto entre tu abuela y yo. No te la llevarás, insistí, decidida a proteger a mi abuela con mi propia vida. El charro negro suspiró con impaciencia. Eres muy joven para entender, dijo. Pero el trato es el trato. Y yo siempre cumplo mis promesas. En ese momento, el caballo negro relinchó con fuerza y comenzó a avanzar hacia nosotras. La luz parpadeaba cada vez más rápido, creando un ambiente de pesadilla. El olor a azufre se intensificó hasta hacerme arder los ojos. La abuela Elena me empujó a un lado y se enfrentó al charro negro. Es cierto, dijo, con la voz serena. Yo hice un trato contigo. Y estoy dispuesta a cumplirlo. Abuela, no, supliqué, intentando detenerla. Pero era demasiado tarde. El charro negro extendió la mano y tocó a mi abuela en el hombro. Al instante, un rayo de luz negra emanó de su cuerpo y la envolvió por completo. Mi abuela gritó de dolor, un grito desgarrador que resonó en toda la casa. Luego, su cuerpo se desplomó al suelo, inerte. El charro negro sonrió con satisfacción. Ahora sí, vámonos, dijo, montando en su caballo. Antes de desaparecer en la oscuridad, me miró fijamente a los ojos. Recuerda, niña, dijo. Todo tiene un precio. Y a veces, el precio es demasiado alto. Y con esas palabras, se desvaneció en la noche, dejando tras de sí un rastro de olor a azufre y un vacío inmenso en mi corazón. Después de eso, mi vida nunca volvió a ser la misma. Mi mamá y yo nos quedamos solas, intentando superar la pérdida de la abuela Elena. La casa, que tanto habíamos luchado por conservar, se convirtió en un lugar de dolor y de recuerdos amargos. Nunca supe qué fue lo que pasó con el alma de mi abuela. Nunca supe si el charro negro cumplió su promesa de darle una vida mejor. Lo único que sé es que la extraño cada día, y que nunca podré perdonarme por no haber podido protegerla. A veces, cuando camino por las calles de Chilpancingo, siento que alguien me observa desde la oscuridad. Siento la presencia del charro negro acechando en las sombras, esperando el momento oportuno para reclamar lo que le pertenece. Y sé que algún día, volverá por mí. La luz sigue parpadeando. El olor a azufre regresa por momentos. Y la esperanza, mi barrio, sigue siendo un lugar donde la desesperación es más común que la felicidad. El silencio era un manto pesado, tejido con la anticipación del desastre. La madera crujía bajo mis pies mientras avanzaba por el pasillo, cada paso un latido amplificado en la quietud opresiva. El aire, estancado y cargado de polvo, tenía un sabor metálico, como la sangre seca, y olía a humedad y a algo indefiniblemente putrefacto. Las paredes, antaño adornadas con tapices descoloridos y retratos de ancestros severos, ahora estaban desnudas, marcadas por el tiempo y la negligencia. Fragmentos de yeso se desprendían al más leve roce, cayendo al suelo con un sonido sordo que parecía resonar en mis huesos. Intentaba no respirar demasiado profundo, pero el hedor persistía, filtrándose por las rendijas de mi cordura. Una corriente fría, como un aliento espectral, me rozó el cuello, erizándome la piel. Me detuve, conteniendo la respiración, intentando discernir si era solo una corriente de aire o algo más. La sombra danzaba a mi alrededor, jugando con las formas familiares del pasillo, distorsionándolas hasta convertirlas en monstruosas caricaturas. Apreté el mango de la linterna con más fuerza, mis nudillos blancos. La luz vacilaba,
proyectando temblorosas figuras en las paredes, como si la propia linterna tuviera miedo de lo que pudiera revelar. Sabía que debía seguir adelante, que la respuesta a todas mis preguntas se encontraba al final de este laberinto de horrores, pero cada fibra de mi ser gritaba para que diera la vuelta y huyera. El sonido de un goteo constante rompió el silencio. Ploc, ploc, ploc. Cada gota era una puñalada en el silencio, aumentando mi ansiedad. Seguí el sonido hasta una grieta en el techo, donde el agua se filtraba lentamente, formando una pequeña charca en el suelo. El agua era oscura, casi negra, y despedía un olor aún más nauseabundo que el del resto de la casa. Me incliné para examinarla más de cerca. Al principio, solo vi el reflejo distorsionado de mi rostro, pálido y demacrado a la luz de la linterna. Pero luego, algo se movió en el fondo de la charca. Una forma oscura, indefinida, que se retorcía lentamente. Me tambaleé hacia atrás, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. La linterna tembló en mi mano, proyectando sombras erráticas sobre la charca. La forma se movió de nuevo, esta vez con más rapidez, y pude distinguir vagamente la silueta de una mano, huesuda y deformada. Un grito silencioso se formó en mi garganta. Retrocedí aún más, tropezando con mis propios pies. La linterna cayó al suelo, apagándose al instante, sumiéndome en una oscuridad absoluta. El hedor a putrefacción se intensificó, haciéndome jadear por aire. Escuché un sonido de arrastre, lento y deliberado, que venía de la dirección de la charca. Sabía que lo que fuera que estuviera ahí, me estaba buscando. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, presa del pánico. Mis sentidos se agudizaron, intentando captar cualquier indicio de la presencia de la criatura. El aire era denso y opresivo, llenando mis pulmones con un sabor amargo. De repente, sentí un aliento helado en mi cuello. Un susurro ronco, casi inaudible, rozó mi oreja. «Estás perdido». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Cerré los ojos con fuerza, esperando lo inevitable. El sonido de arrastre se acercó, cada vez más cerca. Podía sentir la presencia de la criatura, acechando en la oscuridad, esperando el momento de atacar. Abrí los ojos, decidida a enfrentarme a mi destino. Pero la oscuridad era total, impenetrable. No podía ver nada, ni siquiera mi propia mano frente a mi rostro. Extendí la mano a tientas, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera usar para defenderme. Mis dedos rozaron algo frío y metálico en el suelo. Era la linterna. La recogí temblorosamente, intentando encenderla. Mis manos resbalaban por el sudor. Finalmente, con un clic desesperado, la linterna parpadeó y volvió a la vida, proyectando unas de luz débil e inestable en la oscuridad. Dirigí la luz hacia la charca. La forma oscura había desaparecido. Respiré aliviado, aunque sabía que no era más que una tregua temporal. La criatura seguía ahí, acechando en la oscuridad, esperando el momento oportuno para atacar. Debía salir de allí. Debía escapar de esta casa maldita antes de que fuera demasiado tarde. Me di la vuelta y corrí, tropezando a ciegas por el pasillo. El sonido de arrastre resonaba en mis oídos, persiguiéndome sin cesar. Sabía que me estaba pisando los talones. Llegué al final del pasillo y me encontré con una puerta cerrada. Intenté abrirla, pero estaba bloqueada. Forcejeé con el pomo, desesperado, pero no cedía. El sonido de arrastre se acercaba cada vez más. Estaba atrapado. Me volví para enfrentarme a mi destino. La criatura emergió de la oscuridad, revelándose a la luz de la linterna. Era una figura grotesca, deformada por la enfermedad y la maldad. Su piel era pálida y translúcida, dejando ver las venas oscuras que serpenteaban bajo la superficie. Sus ojos eran hundidos y sin brillo, pero irradiaban una maldad intensa. Su boca era una mueca grotesca, revelando dientes afilados y amarillentos. Extendió una mano huesuda hacia mí, con las uñas largas y afiladas como garras.
Una baba oscura goteaba de su boca, impregnando el aire con un hedor nauseabundo. «Te he estado esperando», susurró con una voz ronca y gutural. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. El miedo me había paralizado por completo. Sabía que era el final. La criatura se acercó a mí lentamente, con una sonrisa malévola en su rostro. Extendió la mano para tocarme. Cerré los ojos, esperando lo inevitable. Pero entonces, algo sucedió. Un sonido resonó en la casa, un sonido fuerte y vibrante que parecía sacudir los cimientos mismos. Era el sonido de una campana que sonaba con fuerza y urgencia. La criatura se detuvo en seco, con una expresión de sorpresa en su rostro. Se giró hacia la fuente del sonido, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. La campana siguió sonando, cada vez más fuerte. La criatura comenzó a retroceder, alejándose de mí. Parecía estar sufriendo, como si el sonido de la campana le estuviera causando dolor. Finalmente, la criatura se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí un hedor a putrefacción y un silencio opresivo. Me quedé allí, temblando, sin entender lo que acababa de suceder. La campana siguió sonando, hasta que finalmente se apagó. El silencio volvió a reinar en la casa, pero ya no era el mismo silencio opresivo y amenazante de antes. Era un silencio diferente, un silencio cargado de esperanza. Sabía que había escapado por poco. La campana me había salvado, pero no sabía por qué ni cómo. Debía salir de allí. Debía escapar de esta casa maldita antes de que la criatura regresara. Me di la vuelta y volví a intentar abrir la puerta. Esta vez, para mi sorpresa, el pomo cedió. Abrí la puerta y salí corriendo, sin mirar atrás. Corrí tan rápido como pude, alejándome de la casa, hasta que llegué a la carretera. Me detuve, jadeando por aire, y me volví para mirar la casa. Estaba allí, imponente y oscura, recortada contra el cielo nocturno. Sabía que nunca olvidaría lo que había visto y oído en esa casa. Sabía que me perseguiría para siempre. Pero también sabía que había sobrevivido. Había escapado de la casa maldita. Y eso era todo lo que importaba.